entonces vamos a definir lo que es el neumotórax. Nos ha quedado ese tema. Entonces, el neumotórax consiste en la presencia de aire en la cavidad pleural debido casi siempre a la ruptura del pulmón, que puede ser espontánea o traumática. Espontánea es debido a la ruptura de una bula infisematosa o bula subpleural, traumática por fractura costal, herida penetrante, biopsia pleural y otros como quiste del pulmón y cavernas tuberculosas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces, existe ese ingreso de aire a la cavidad pleural. Síntomas. El paciente que presenta la cuestión cuando tiene neumotórax. Dolor torácico tipo pleurítico, ¿no? Tipo pleurítico digo porque duele la pleura parietal, tipo pleurítico, ¿no? Disnea, que sofoca al sujeto, tos seca y cianosis en casos graves. Entonces, la tríada aquí está dolor, ¿no es cierto? Hay dolor, disnea y tos seca. Algunas veces cianosis en casos más graves, en neumotórax extensos, puede ser. Signos: inspección, expansión torácica disminuida. En ciertos casos puede haber abundamiento de hemitórax comprometido o hemitórax afectado, palpación, vibraciones vocales abolidas, percusión, hipersonoridad o timpanismo. Más de las veces es timpanismo, ¿no? Auscultación, abolición de murmullo vesicular, silencio respiratorio, ¿no? Lo que solicitamos aquí es los exámenes, o bueno, lo que solicitamos es las formas o tipos o formas clínicas, ¿no? Entonces, los síntomas, dentro de los síntomas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en los síntomas: dolor torácico tipo, bueno, hemos hablado, entonces sería exámenes complementarios. Dentro de los exámenes, bueno, exámenes complementarios, una radiografía de tórax nos revela las características aumento de claridad. O sea, el pulmón está más negruzco, aumento de claridad del hemitórax afectado o comprometido. Neumotórax pequeños puede ser solo evidenciado en radiografía de expiración forzada o de cúbito lateral. Neumotórax hipertensivo. Hipertensivo, desvío del mediastino, que el pulmón es colapsado, ¿no? Al lado opuesto. El pulmón colapsado aparece como una sombra más o menos homogénea, adosado al ilio, como un unión pulmonar, ¿no? Aplanamiento del diafragma y alargamiento de los espacios intercostales. ¿Cierto? En cuanto a las complicaciones, estos pacientes, ¿con qué puede complicar? Prácticamente complican con una insuficiencia respiratoria, con 20% de muertes o óbito. También algunos pueden tener hemoneumotórax, hemo que dice sangre, y encima de ese sangre, digamos, hemoneumotórax, aire, ¿no? Empiema pleural, pus, o pueden evolucionar a un cor pulmonar agudo, ¿cierto? Ya, entonces, esto es en cuanto al neumotórax. Entonces, prácticamente diagnosticamos, entonces, clínicamente la cuestión con la percusión. Entonces, el paciente siempre con la tríada está con dolor torácico, está, digamos, con disnea, y a la percusión, el timpanismo, la cuestión. Entonces, con eso podemos diagnóstico diferencial, inclusive podemos hacer de un derrame ahí, matidez, ¿no es cierto? Entonces, esa es esto.
Luego, después de esto, podemos recordar un poco todo lo que hemos hablado. Principales patologías o síndromes bronquiales, si quieren, y síndromes pleuropulmonares, ¿no? Entonces, aquí hablamos, bueno, está mal escrito, disminución, aumento, vibraciones vocales, ¿no? Entonces, esa disminución está mal escrito. Entonces, aquí hay cuadros, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar más que todo podemos hablar del síndrome bronquial. Ahí está el asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica y bronquiectasia. Está mal escrito ahí, bronquiectasia. Ya está. Entonces, aquí hablamos de inspección, palpación, percusión, auscultación. En un asma bronquial, ¿qué observamos en la inspección del tórax? Está descubierto el tórax, ¿no es cierto? Expansibilidad torácica está disminuido. Si hacemos palpación, buscamos vibraciones vocales, ¿no es cierto? Puede estar normal o disminuido. Si hacemos percusión, ya no será normal. Atrapa también el asma bronquial aire, hipersonoridad. Pero casi nunca no puede llegar casi al timpanismo. Auscultación. Observamos murmullo vesicular, es esto, ¿no? Murmullo vesicular disminuido en la expiración. Murmullo vesicular disminuido, expiración prolongada, perdón. Murmullo vesicular disminuido, expiración prolongada. Roncos, no es roncas, roncos y sibilancias. Cuando auscultamos la cuestión, por eso el mismo paciente percibe las sibilancias, porque viene con esa palabra de que suena en mi pecho, o maullido del gato, o sea, es el virus como las aves, no sé si. Nosotros cuando auscultamos, nosotros también percibimos al examinar, con mayor razón con la auscultación, ¿no? Luego, pues bronquitis, no es bronquistas, bronquitis aguda y crónica, ¿no es cierto? Y una bronquitis aguda en la inspección del tórax, expansibilidad torácica puede estar normal o disminuida, ¿no? A la palpación, vibraciones vocales, normal o disminuida, disminuida. A la percusión, en la percusión, normal o disminuida, ¿cierto? Y a la auscultación, estertores subcrepitantes diseminados, probablemente en los dos campos pulmonares. Luego, bronquiectasia, ¿no? Esta patología es frecuente en nuestro medio, que quedan como secuelas de tratamiento después de la tuberculosis que haya sufrido el paciente, o también cualquier tipo de infecciones respiratorias deja esa dilatación de los bronquios, ¿no es cierto? Entonces, en la inspección, expansibilidad torácica normal o disminuida. Vibraciones vocales normal. Percusión es normal o disminuida. A la auscultación, estertores subcrepitantes localizados. Puede estar solamente algunas veces en un solo hemitórax. Más algunas veces siempre lo auscultamos en la base de un hemitórax. Luego si hablamos de neumonía, hablamos de la neumonía, o algunos hablan de síndrome de condensación, ¿eh? Ojo. Entonces ya estaríamos entrando al síndrome pulmonar ahora. Paciente que tiene neumonía, la inspección, expansibilidad torácica disminuida. Palpación, vibraciones vocales, ojo, aumentadas. A la percusión hay sumatidez o matidez, depende de la opción. Probablemente si una neumonía es pequeña, hasta su matidez o es un poco más grande todo el lóbulo, puede haber matidez, pero depende mucho también del tórax del paciente, ¿no? Tórax desarrollados, tórax caquéticos, normales, depende, ¿no? Ahora entramos a la auscultación. Murmullo vesicular aburrido, puede haber estertores crepitantes. ¿Por qué hemos visto estertores crepitantes? Hay ingreso de aire a los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Hay exudado la acción, ¿no? Y soplo tubárico, broncofonía y pectoriloquia. Es lo que usamos. Atelectasia pulmonar.
En la inspección, expansibilidad torácica, en la tercera expansibilidad torácica está disminuido. Aumentame, por favor, aumentalo. No de ahí. Expansibilidad torácica disminuida. ¿No es cierto? Retracción de los espacios intercostales. Retracción de los espacios intercostales. O sea que el emitor comprometido está, hay retracción. ¿No es cierto? Apalpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Más que todo en el emitórax comprometido. A la percusión, su matidez o matidez, porque puede haber también atelectasias pequeñas, grandes, o todo el pulmón puede estar atelectasiado. Monolio vesicular disminuido o abolidos. Luego, enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es el que atrapa aire, ¿no es cierto?, en los alveolos. Expansibilidad torácica disminuida o normal. La palpación, vibraciones vocales disminuidas. Percusión normal o hipersonoridad, ¿no es cierto? Hasta algunas veces hasta timpanizo puede llegar. Murmullo vesicular disminuido. Síndrome de congestión pasiva de los pulmones. Esto está relacionado con la insuficiencia cardíaca izquierda o también una insuficiencia cardíaca congestiva. Los dos corazones, las dos cavidades pueden estar comprometidos. Expansividad torácica puede estar normal o disminuida. Vibraciones vocales normales. A la percusión normal puede estar. O sea, una congestión un poco masiva, probablemente puede haber submatidez. Ojo, pero siempre estertores crepitantes en bases pulmonares. Ojo, no es base nomás, bases pulmonares la cuestión, ¿cierto? Entonces escuchamos ese ruido como agarrar un mechón de un cabello, hemos dicho, o caminar sobre el, ¿cómo se llama? Sobre la nieve, ¿no es cierto? Crepitan, ¿no? Entonces es lo que escuchamos. Luego, después de esto, pasaríamos a síndrome pleural, ¿no? En síndrome pleural hablamos de pleuritis, ¿no es cierto? Cuando hay pleuritis aguda, expansividad torácica puede estar normal, o algunas veces disminuida, vibraciones vocales disminuidas, ¿no es cierto? La percusión normal, o su matidez discreta. Auscultamos frote pleural, como frotar dos cueros nuevos o una madera seca, ¿no es cierto? Eso, una onomatopea. Por supuesto, el paciente viene con dolor torácico, con tos seca, todo eso, ¿cierto? Entonces, ya. Pleuritis crónica, expansibilidad torácica disminuida y puede haber retracción torácica. Esta retracción puede ser, depende de la acción unilateral o bilateral. Vibraciones vocales disminuidas, ¿cierto? Y la percusión, su matidez o matidez. Y al murmullo vesicular está disminuida la auscultación. Ojo, en vibraciones vocales siempre nosotros palpamos con una sola mano, ¿no es cierto? Y lo hacemos pronunciar la palabra 33, la parte posterior del tórax, la parte anterior, la parte lateral. En eso palpamos, digamos, como uno quiere, o como uno estaría acariciando el lomo del gato, la acción se pronuncia, entonces estamos ahí como una especie de cosquilleo en la palma de la mano. Derrame pleural. Depende de la acción. Hemos dicho derrame pleural hay de pequeño volumen, de mediano volumen o derrame masivo, ¿no es cierto? Probablemente si es masivo va a estar abombamiento del hemitórax, comprometido, ¿cierto? Expansibilidad torácica disminuido, a la palpación murmullo vesicular disminuido o abolido, a la percusión hay matidez, hemitórax comprometido, ¿no es cierto? Auscultamos abolición del murmullo vesicular o murmullo vesicular abolido, ¿cierto? Entonces, ya les he dicho, ese derrame pleural también aquí en nuestro medio existe, les he dicho ya,
las causas, más que todo para personas jóvenes, bueno, bastante tuberculosis aquí, entonces la causa es tuberculosis o complicación de las neumonías no bien tratadas o vienen ellos muy tardíamente. Claro, pacientes de edad, digamos, los cánceres y otras causas, infinidad de causas, pero aquí lo principal es ver extrasudado, exudado, de acuerdo a eso la acción. Entonces, hay que estudiar el caso y de acuerdo a eso el tratamiento tiene que ser dirigido. Si es tuberculosis, ya pues tratamiento de la tuberculosis nada más. Si es una insuficiencia cardíaca, entonces, ¿para qué lo voy a sacar inclusive el líquido para estudio? Directamente tratar con insuficiencia cardíaca y se reabsorbe. Pero ahora, como si fuera tuberculosis, ya lo demuestro que es tuberculosis. ¿Listo? Si el derrame es, digamos, masivo, puedo sacar un poco de líquido, es tratamiento específico con drogas para tuberculosis, con eso nomás se pierde. Ahora, si es neoplasia, ya pues, no hay nada que hacer, salvo que esté, digamos, un derrame masivo, puedo aliviar, digamos, sacando el líquido hasta 1500 ml, ¿no es cierto?, para mejor aliviar la respiración, y una parte del líquido para el estudio, demostrar la cuestión que es realmente una neoplasia. Y algunas veces, si no lo hacen bien, incluso hasta biopsia de la pleura, puedo mandar al estudio anatomopatológico. Entonces, es eso, ¿no? Ahora, el tratamiento, nada más, pues, digamos, radioterapia, quimioterapia. Ya, estando ya seguro, entonces, inclusive, hacemos, digamos, lo pegan la cuestión, la pleura visceral y parietal, la cuestión, ¿no? Entonces, para que no se junte el líquido, la cuestión, pero ya está demostrado que es cáncer. Nada más prolongar la cuestión, ayudarle un poco la cuestión, esto no, porque si no, se llena el líquido entre el paciente más en una insuficiencia respiratoria. Que el neumotórax también. Hay neumotórax pequeño, mediano y masivo también. Probablemente si es un neumotórax a tensión, va a haber abombamiento en mi tórax comprometido, ¿no es cierto? Expansibilidad torácica disminuido, ¿no? Esa es en la inspección. Y a la palpación, vibraciones vocales disminuidas, ¿no? Y a la percusión, depende de la acción. Si el aire es pequeño, puede haber hipersonoridad. Si el aire está comprometido extensamente, será timpanismo. Ya les he dicho, timpanismo es como percutir, digamos, los intestinos en el abdomen, ¿no? o como un bombo, la cuestión que uno toca, ¿no? Y a la auscultación, murmullo vesicular disminuido o abolido, puede haber soplo anfórico. Si ustedes ven, está ahí dentro de los soplos, ahí, entonces hemos tratado aquí. Entonces, esto es en cuanto al resumen, la cuestión de todo lo que hemos hablado de la parte del aparato respiratorio, desde la inspección hasta la auscultación, ¿no? Entonces, sabiendo estas cosas, pero por supuesto, para esto hay que ejercitarse, más que todo con el paciente, si no es con el paciente en su casa, ustedes, con sus hermanitos o con sus amigos, pueden hacerlo y ya familiarizándose de todo esto, entra a lo patológico la cuestión, ¿no? A lo patológico la cuestión. Realmente, cuando se habla de los estertores, cuando se habla de las sibilancias, cuando se habla de los roncus, cuando se habla de matidez, todo esto, ¿no? Entonces, es claro, este es como un, esta es parte semiológica, como un resumen. Claro, por supuesto que ahora, cuando entramos en la clínica, casi la misma cosa hablamos. Bueno, la definición lo ampliaremos si hablamos, digamos, de la neumonía. Hablaremos su causa, un poco su fisiopatología, ¿no es cierto? El cuadro clínico, diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios, qué se debe solicitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debo manejar el tratamiento? La cuestión es la antibiótico-terapia, medidas generales, medidas específicas, prevención o profilaxis, la radiografía, la cuestión, ¿qué exámenes complementarios más llamados son? Entonces, en una neumonía, pues, lo principal es radiografía de tórax. Claro, si el paciente está hospitalizado, por supuesto, va a tener su hemograma completo,
estará, digamos, con una leucocitosis, desviación a la izquierda, o si hay dudas, ¿qué tal? Hay, digamos, este paciente tenía tuberculosis, sobre eso ahora hay infección de otro germen, está con una neumonía también al mismo tiempo, entonces tendré que pedir su beca para demostrarlo, ¿no es cierto? Y el tratamiento, si es neumonía pura, si es por neumococo o por hemófilos influenzae, o depende, algunas veces puede ser mixto, entonces también el tratamiento, la opción que tienen que dar, quizás 2 antibióticos, ¿no? Entonces, siempre pensando lo cual es el germen, y más que todo, haciendo una buena historia clínica, cómo se ha infectado, dónde está el paciente, qué tal es un alcohólico, la cuestión ha ido a beber, ha perdido su conciencia, se ha dormido por ahí, o ha despertado, ha vomitado y se ha aspirado, pues neumonía aspirativa sería entonces una aspiración, qué gérmenes más o menos hay, entonces empíricamente ya lo utilizo mis antibióticos, la cuestión todo esto. Y la radiografía, en radiografía también ya nos llama atención, digamos, el neumococo tiene sus especificaciones, otros gérmenes ya tienen, entonces, ¿no? Ahora, claro, lo correcto es, digamos, hacer cultivo antibiograma. El problema aquí tienes que tener, lo que tenemos es, en orofaringe hay cantidad de gérmenes, ¿verdad? Son gérmenes normales que tenemos, ¿no? Entonces, esos gérmenes normales prácticamente se ha absorbido la acción. Entonces, eso ya se ha vuelto patológico, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, utilizamos el tratamiento. Ahora, si vamos a pedir el esputo, la acción, ya para el esputo, para el cultivo antiviral, al salir el esputo ya se mezcló también con los gérmenes que tenemos en orofaringe. Entonces, un poco bien difícil es demostrarlo eso. Incluso algunos dicen, algunos autores, hay que hacer, digamos, o aspiración mediante la endoscopía, la opción mandar al laboratorio, otros dicen la opción o otros dicen la opción no, hay que puncionar, es traumática, el paciente mismo no te va a aceptar, todo eso es. Entonces aquí más que todo aceptan tratamiento prácticamente empíricamente, ¿no? Entonces sabemos la cuestión, los niños o jóvenes, qué gérmenes más propensos a qué gérmenes son, y los pacientes ancianos, alcohólicos, desnutridos también, qué gérmenes. Entonces, todo eso lo que utilizamos en la parte terapéutica, ¿no? Cuántos días debes tratarlo, si es una neumonía pequeña, probablemente podemos tratar el tratamiento ambulatorial, o sea, afuera la cuestión, ¿no? Pues, claro, citándole la acción para control, pero si el paciente ya tiene una neumonía, digamos, extensa, está con una insuficiencia respiratoria, fiebre, náuseas, vómitos, o no está saturando bien, saturación de oxígeno, por el oxígeno más, tiene que internarse sí o sí, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hablamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí?